como ya sabréis, pues todos de pequeños, especialmente en esos tiempos anteriores a internet, escuchamos el típico rumor o el típico truco, entre comillas, de algún videojuego popular, algunos de los cuales alcanzaban por mérito propio el estatus de leyendas, ¿no? Leyendas urbanas. Hoy vamos a hablar de algunos de esos, desde personajes ocultos que cobran vida propia hasta maldiciones que persiguen a los jugadores. Historias que tanto el boca a boca como la red de redes han encargado de hacer llegar a nuestros oídos. Y nada, pues agarrad bien el mando que nos vamos. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. ¿Qué pasa, guapísimos y guapísimas? Muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, pues muy buenas noches, sandungueros y sandungueras, feliz puto martes. Y hoy vamos a hablar de leyendas urbanas de videojuegos y creepypastas varios. La maldición de Madden. Desde su creación en 1988, la serie de videojuegos Madden NFL ha sido un éxito rotundo, ofreciendo a los fanáticos del fútbol americano la oportunidad de disfrutar de una simulación de juego de alta calidad en la comodidad de sus hogares. Perdón. Pero a medida que la serie se ha vuelto más popular, también ha surgido una extraña leyenda a su alrededor. La leyenda de la maldición de Madden se origina en el hecho de que el jugador de fútbol americano que aparece en la portada del juego de Madden de cada año sufre una mala racha en la temporada siguiente. Aunque suene como una simple superstición, esta curiosa tendencia ha sido mayormente confirmada por los hechos. El primer jugador en ser víctima de la maldición de Madden fue Garrison Hearst, quien apareció en la portada del juego en 1999. Después de su aparición en la portada, sufrió una fractura en el tobillo que lo mantuvo fuera de los campos durante 2 años. Casi nada. Desde entonces, otros jugadores como Michael Vick, Donovan McNabb y Marshall Faulk también han sido víctimas de la maldición. McNabb apareció en la portada de Madden NFL 2006 y la temporada siguiente sufrió una lesión en la rodilla. Faulk apareció en la portada del juego en 2003 y después de eso tuvo una temporada muy decepcionante. Pero el caso más interesante es el de Peyton Hills, quien apareció en la portada del juego Madden NFL 12. Después de su aparición en la portada, Hills tuvo una temporada muy pobre y desde entonces ha desaparecido del mundo del fútbol americano. Algunos jugadores han logrado romper la maldición de Madden, como Calvin Johnson, quien apareció en la portada del juego Madden NFL 13 y tuvo una temporada increíble. Pero otros jugadores no han tenido tanta suerte, como Rob Gronkowski, quien apareció en la portada del juego Madden NFL 17 y luego tuvo una temporada plagada de lesiones. ¿Cómo se explica la maldición de Madden? Una teoría bastante loca y magufa es que la maldición es el resultado de una especie de magia negra que se utiliza para hacer que los jugadores tengan malas temporadas después de aparecer en la portada del juego. Aunque esto puede sonar descabellado, hay algunos fanáticos adeptos a esta singular teoría. Pero bueno, en 2001, el jugador de los Ravens de Baltimore, Ray Lewis, fue seleccionado para aparecer en la portada del juego de Madden de turno. Antes del inicio de la temporada siguiente, Lewis fue arrestado por un cargo de homicidio. Algunos creen que esto fue el resultado de una maldición lanzada por oscuras fuerzas con intereses poderosos en el mundo del fútbol americano, que estaban resentidos con el jugador tras aparecer en la portada del juego, porque claro, es que hay gente para todo, ¿no? Hay teorías para todo. Lo más probable es que la tan cacareada maldición sea simplemente una consecuencia natural del hecho de aparecer en la portada del juego. Al ser seleccionados para aparecer en la portada, los jugadores ganan muchísima visibilidad y se vuelven más famosos, y al prestárseles más atención sienten más presión y son más propensos a cometer fallos. A finales del año 2000 surgió una historia en internet que aseguraba que el entonces dictador de Irak, Saddam Hussein, había adquirido 4.000 PlayStation 2 para fines militares. Aunque nunca se pudo corroborar con certeza, la idea de que una consola de videojuegos pudiera ser utilizada para tal fin causó cierto revuelo en la opinión pública y se convirtió en tema de conversación en foros y webs durante las festividades navideñas ese año. La historia, que en retrospectiva parece más una campaña publicitaria que una realidad, sirvió para resaltar las características técnicas de PlayStation 2, una consola que en aquel momento ya generaba mucho interés entre la comunidad de aficionados a los videojuegos.
La idea era simple. Si una máquina como PS2 podía ser utilizada para, entre otras cosas, redirigir misiles, entonces su potencia gráfica y de proceso debía ser verdaderamente impresionante. Los medios de comunicación, sobre todo los más sensacionalistas, se encargaron de difundir la noticia, utilizando titulares y frases impactantes para llamar la atención del público como «Su potencia gráfica es 5 veces superior a los PCs utilizados para diseño y edición de vídeo» o «La suma de la potencia tecnológica de unas 12 o 15 PS2 podría ser suficiente para pilotar un avión no tripulado iraquí». Flipas. La idea era presentar a Saddam Hussein como un dictador peligroso que estaba utilizando la tecnología tras PlayStation 2 para fines siniestros. La historia se hizo aún más interesante con la introducción del siempre clásico terror a la amenaza nuclear. La prensa especulaba sobre un supuesto proyecto iraquí similar al proyecto Manhattan que utilizaba las PS2 para diseñar armas nucleares. En resumen, la historia de las PlayStation 2 de Saddam Hussein se convirtió en una especie de meme durante las navidades del 2000. La leyenda negra que rodea a la música de Pueblo Lavanda en Pokémon Rojo y Azul ha sido carne de creepypastas durante años. Un pueblo sombrío y desolado con un cementerio Pokémon y una música minimalista y espeluznante que ha llevado a especulaciones sobre posibles efectos psicológicos y tragedias asociadas con esta zona del juego. La leyenda del síndrome de Pueblo Lavanda lleva años circulando por internet, tiene incluso su propio apartado en Wikipedia y ha capturado la imaginación de los jugadores de Pokémon que han escuchado hablar de ella. Se dice que en las versiones originales japonesas de Pokémon Rojo y Verde, varios niños murieron después de pasar mucho tiempo en la zona de Pueblo Lavanda. Se dice que la música aguda y repetitiva del pueblo provocaba un colapso mental en los niños, llevándolos al suicidio. Sin embargo, no hay pruebas confirmables de que esta tragedia haya ocurrido de verdad. No hay registros oficiales que respalden la existencia de un síndrome del Pueblo Lavanda, ni se ha verificado la conexión entre la música del juego y los posibles efectos psicológicos en los jugadores. Algunos jugadores han afirmado sentirse incómodos o perturbados por la música de Pueblo Lavanda, describiéndola como aterradora o espeluznante. La combinación de tonos agudos y repetitivos junto con el ambiente lúgubre del pueblo y su cementerio crea una atmósfera inquietante que contrasta con la mayor parte del mundo colorido y alegre de Pokémon. La música de Pueblo Lavanda ha sido objeto de varias teorías de fans sobre la intención de los desarrolladores del juego. Algunos han especulado que la música fue diseñada para representar la tristeza y la soledad de los Pokémon fallecidos en el cementerio del pueblo, mientras que otros creen que fue creada para crear una atmósfera espeluznante que simplemente hiciera que los jugadores se sintieran incómodos. Yo creo que, no sé si la llega a escuchar alguna vez la musiquilla esta, voy a buscarla. ¿Alguien menor de 12 aquí? No, ¿verdad? Pues ala. Hombre, da rollete, pero... ¿Qué chivas es más mal rollero? Pues esta es la famosa musiquita de Pueblo Lavanda. La historia de Polybius se remonta a la década de 1980, cuando supuestamente apareció en varios salones arcade de los suburbios de Portland, Oregón. Sin embargo, lo que hace que esta leyenda urbana sea particularmente famosa, a la par que inquietante, son los efectos devastadores que se atribuyen al juego, como locura, estrés, pesadillas horribles e incluso tendencias suicidas. Según los relatos de testigos que afirmaron haber jugado a Polybius, el juego fue distribuido por una empresa llamada Sinneslöschen, que en alemán significa pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. El juego presentaba una jugabilidad única en la que el jugador controlaba una nave que disparaba a enemigos mientras las fases se desarrollaban con una mecánica tipo puzzle. Una característica destacada del juego, según los testimonios, era que la pantalla rotaba alrededor de la nave, en lugar de que la nave se moviera con el mando, lo que le daba un halo moderno y revolucionario para su época. Bueno, pues los rumores sobre Polybius se difundieron rápidamente y el juego se volvió extremadamente popular en poco tiempo. Sin embargo, también se decía que el juego tenía efectos perjudiciales para la salud mental y física de los jugadores. Se afirmaba que las combinaciones de luces estroboscópicas y gráficos parpadeantes contenían mensajes subliminales que causaban afecciones neurológicas como mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdida de memoria, alucinaciones
alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. Menuda colección. Algunos jugadores aseguraban haber visto caras fantasmales recorriendo la pantalla del juego a gran velocidad, así como mensajes que incitaban al suicidio o al conformismo. Curiosamente, aunque el juego parecía causar una gran adicción en un principio, los jugadores desarrollaban con el tiempo un odio visceral hacia él y olvidaban progresivamente en qué consistía el juego. Esto ha llevado a la falta de testimonios claros de personas que hayan jugado al juego y lo recuerden con precisión. Otro aspecto inquietante de la leyenda de Polybius es la supuesta intervención de los hombres de negro, una figura misteriosa y enigmática asociada frecuentemente con teorías conspirativas. Se afirmaba que cuando las salas de juegos cerraban, dos hombres vestidos de negro entraban a hablar con los dueños de las salas y tomaban notas sobre los efectos del juego. Algunos tenían la teoría de que el juego pertenecía al gobierno de Estados Unidos y que se estaba llevando a cabo algún tipo de experimento psicológico o de control mental. En el año 2002, un coleccionista japonés llamado Yamamoto Ryuichi obtuvo una copia de un videojuego extremadamente raro llamado Killswitch, desarrollado por la misteriosa compañía checoslovaca Carvina Corporation. Se creía que era la última copia disponible en existencia y Ryuichi tenía la intención de documentar su experiencia de juego en YouTube. Sin embargo, lo que descubrió mientras jugaba a Killswitch dejó a la comunidad de jugadores perpleja y alimentó un misterio que perdura hasta el día de hoy. Killswitch, lanzado en 1989, era un juego monocromático en el que los jugadores podían elegir uno de dos personajes, Gast o Porto. Gast era un demonio invisible con habilidades de fuego, lo que lo convertía en el personaje más poderoso del juego, aunque más difícil de controlar. Por otro lado, Porto era una mujer humana con la capacidad de expandir y contraer su tamaño de manera aleatoria. El juego comenzaba con Porto despertando en una mina de carbón abandonada, donde debía enfrentarse a demonios y golems de carbón mientras buscaba una salida. Los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar a Killswitch afirmaron que la historia del juego era extremadamente compleja, con fuertes críticas a las tácticas industriales de la era soviética. Se decía que había hombres con abrigos rojos que torturaban a los trabajadores de la mina cuando la producción de carbón disminuía. Los jugadores debían recopilar hachas de hierro que contenían un código que debían descifrar para avanzar en el juego. Sin embargo, nadie pudo resolver el código hasta que un usuario llamado Porto881 lo publicó en línea. Después de descifrar el código, Porto obtenía una grabadora que reproducía un mensaje en el que una voz masculina hablaba de los fuegos de la tierra que se levantaban en defensa de los trabajadores. A partir de ahí, los jugadores descubrieron que Porto podía mantener un tamaño de cuerpo normal al ingerir coque crudo, un subproducto del petróleo, lo que le permitía avanzar en los niveles finales del juego. Sin embargo, cuando Porto emergía a la superficie al final del juego, la pantalla se volvía totalmente blanca y el juego se borraba y desaparecía de los discos duros de los jugadores, impidiéndoles jugarlo nuevamente. La noticia de este enigmático videojuego corrió como la pólvora entre grupos de aficionados al género. Se creía que Carvina Corporation solo había producido 5.000 copias del juego, lo que hizo que los jugadores intentaran conseguir más copias en un intento de descubrir todos los secretos. Sin embargo, la compañía se mantuvo en silencio y no proporcionó ninguna explicación sobre el juego o por qué se borraba de los discos duros al finalizarlo. La historia de Shenlong comienza en la primera versión arcade de Street Fighter 2, el icónico juego de lucha de Capcom que revolucionó el género en los 90. En el juego original, cada personaje tenía frases de victoria que decían a sus rivales después de vencerlos en un combate. Una de las frases de Ryu, uno de los protagonistas del juego, era "You must defeat Shenlong to stand a chance", traducida literalmente como "debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad". Los jugadores, intrigados por este enigmático personaje llamado Shenlong, comenzaron a especular sobre su aparición en el juego, ya que incluso el manual del juego en su versión occidental hacía referencia a este misterioso nombre, como el maestro de Ryu y Ken. La historia tomó un giro inesperado en 1992, cuando la revista Electronic Gaming Monthly, EGM, publicó una broma para su edición del April Fool's Day. En ella, un redactor afirmaba que era posible desbloquear a Shenlong como un personaje secreto en Street Fighter 2. Según la broma, el jugador tenía que completar el juego sin sufrir ningún daño como Ryu, llegando al combate final con Bison. Allí debía provocar 10 empates consecutivos por agotamiento del tiempo límite para finalmente desafiar a Shenlong, quien reemplazaría a Bison en el escenario. Con un cronómetro fijo en 99 segundos, el jugador tendría un enfrentamiento a muerte contra este misterioso luchador. Lo que hacía que esta broma pareciera creíble eran las capturas de pantalla que acompañaban el artículo en EGM. Las imágenes mostraban a Shenlong en acción, con movimientos especiales de todos los personajes del juego y una velocidad sorprendente. Según el redactor, Shenlong era prácticamente invencible y representaba un desafío formidable para los fanáticos del juego. La noticia se propagó rápidamente a través de otras revistas de videojuegos
en diferentes países, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas de la historia de los videojuegos. Sin embargo, la verdad detrás de Shenlong es todavía más sorprendente. Resulta que ni siquiera es un personaje real del universo Street Fighter. En realidad, lo que Ryu debería decir en su frase de victoria es "You must defeat my Dragon Punch to stand a chance". Debes derrotar a mi puño del dragón para tener una oportunidad, refiriéndose a su famoso movimiento especial. Esta frase fue corregida en posteriores versiones del juego, pero la confusión provino de una mala traducción del japonés Shoryuken, que es el nombre del puño del dragón de Ryu. Aunque Shenlong nunca existió, en los juegos Street Fighter 2 se cree que la broma de EGM inspiró a Capcom para crear a Akuma, un personaje secreto en algunos juegos de la saga, difícil de vencer y con movimientos similares a los que supuestamente hubiera tenido Shenlong. Y lo siento, si no habéis jugado a Final Fantasy VII y lo pensáis jugar y no queréis saber nada, por favor tapaos los oídos porque va a haber spoilers. En 1997, el lanzamiento de Final Fantasy VII causó un gran impacto en la industria de los videojuegos. La épica y emocionante historia que seguía al ex soldado Cloud y al grupo ecoterrorista Avalancha en su lucha contra la malvada corporación Shinra y su plan para destruir el planeta cautivó a propios y extraños. Sin duda, una de las partes más tristes de la historia fue la muerte de Aerith, uno de los personajes principales del juego, en una de las escenas más conmovedoras y emotivas de cualquier juego de la época y que todavía hoy es recordada con tristeza por muchos fans. Tal vez por pena, a lo largo de los años han surgido muchos rumores y mitos acerca de su posible resurrección. Durante mucho tiempo corrió el rumor de que era posible resucitar a Aerith en el juego. Se decía que si se seguían ciertos pasos y se realizaban ciertas acciones en un momento específico, Aerith volvería a la vida. Pero, como todos sabemos, esto resultó ser eso mismo, un simple rumor. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que existe una forma de ver a Aerith después de su muerte en el juego. Si se vuelve a la iglesia del sector 5 en Midgard después de la triste escena, se puede ver una aparición espectral de Aerith cuidando las flores. Pero esta aparición solo ocurre una vez, la primera vez que se entra en la iglesia después de los eventos en Ciudad Olvidada. Además, debido a un glitch en el juego, es posible que esta aparición no ocurra en absoluto. Si al hablar con el dueño de la posada durante el flashback en Calm se pregunta por el estado de la ciudad, entonces el fantasma de Aerith no aparecerá en la partida. Este mito de la aparición espectral de Aerith se ha convertido en una leyenda entre los fans del juego, pero su existencia es real aunque solo sea en parte. Aunque solo sea por unos breves segundos, los jugadores pueden volver a ver a Aerith después de su muerte en el juego. Es la emisora de radio de Fallout 3. El mundo postapocalíptico de los páramos de Fallout está lleno de misterios y secretos. Entre las ruinas y la desolación se cuenta una leyenda urbana sobre una emisora de radio que emite enigmáticos mensajes premonitorios codificados. Se dice que si cumples ciertos requisitos, la Galaxy News Radio se transforma en una estación numérica, emitiendo mensajes en código Morse que hacen referencia a eventos del mundo real fuera del juego. La historia comienza después de destruir Raven Rock, cuando se recibe un mensaje confirmando la pérdida de la señal de radio. Luego se debe dirigir a uno de los 6 puntos en el mapa desde donde supuestamente se puede escuchar la estación numérica. El mejor lugar por proximidad es en uno de los picos de las montañas cercanas a Raven Rock. Una vez conectado a la radio se escucha una voz reconocible, la del DJ 3Dog, que supuestamente había muerto antes en el juego. Sin embargo, su voz es triste y monótona mientras recita una lista de números de una sola cifra de entre 9 y 12 caracteres, seguida de varios mensajes en código Morse. Al finalizar siempre suena la canción I Don't Want to Set the World on Fire. Ojito ahí, no es nada raro eso. Lo intrigante es que los mensajes en Morse hacen referencia a eventos del mundo real, como si fueran mensajes premonitorios. Algunos mensajes son triviales, hablando de asuntos cotidianos como lavar el coche o pedir comida a un restaurante chino. Sin embargo, otros mensajes son más siniestros, mencionando la muerte de la reina de Inglaterra en una fecha específica, el asesinato del presidente Lincoln en el pasado, o incluso mensajes que hablan de una pistola en el ático y un ruido insoportable. Estos mensajes en código Morse, que parecen provenir de una fuente desconocida, han despertado la curiosidad de muchos jugadores de Fallout 3. Algunos han intentado cumplir los requisitos necesarios para reproducir la estación numérica de GNR, que no me acuerdo cómo se llama, a Galaxy News Radio, pero sin éxito. La leyenda se difundió en foros de fans en Fallout Wiki, pero posteriormente se borraron las referencias a este tema. No se sabe con certeza si
esta leyenda es real o simplemente una creación de algún fan con demasiado tiempo libre. Algunos jugadores han especulado que podría ser una broma o un easter egg creado por los desarrolladores del juego como Todd Howard y su equipo, para añadir un toque de misterio y emoción al mundo del juego. Sin embargo, Howard no ha hecho comentarios al respecto en ninguna entrevista conocida. En lo profundo del sureste del condado de Flint, Paco Beyond es la zona más aislada de San Andreas. Sus árboles se alzan amenazantes con sus ramas entrelazadas, creando una sensación de oscuridad. A medida que cae la noche, una niebla se levanta flotando en el aire. Para algunos es un lugar de tranquilidad, lejos del ruido de las ciudades cercanas, pero para otros este bosque abandonado es el hogar de un terror desconocido. En 2004, Rob Silver conducía su camión por Paco Beyond cuando vio algo extraño entre los arbustos. De reojo vi una figura grande, alta y oscura, dijo. Sucedió 2 veces, ambas veces durante este año. Hasta el día de hoy no he vuelto a encontrarme con la criatura. A principios de ese año, Caleb Grimmel, un adolescente de Michigan, tuvo una experiencia similar. Antes había visto figuras extrañas en la niebla, pero a veces los peatones pueden aparecer en lugares extraños, dijo. Si bien algún tipo de error informático explica la mayoría de mis encuentros, esta vez fue diferente. Estaba en Paco Beyond subiendo una colina, había niebla, pero detrás de algunas plantas vi claramente una figura negra gigante. Apunté mi cámara para tomar una foto, pero cuando estabilicé el visor había desaparecido. Silver y Grimmel no son los únicos jugadores que afirman haber visto a Bigfoot en los bosques virtuales de Grand Theft Auto San Andreas, el popular videojuego lanzado en 2004. Si los desarrolladores del juego hubieran incluido una aparición rara de un personaje de Bigfoot en Paco Beyond, los avistamientos ocasionales por parte de jugadores curiosos serían inevitables. En cuestión de meses después del lanzamiento del juego, aparecieron vídeos que supuestamente mostraban avistamientos de Bigfoot en YouTube, mientras los espectadores debatían su autenticidad en los comentarios. Estas discusiones se complicaron cuando algunos fans emprendedores crearon un mod para insertar un Bigfoot en el juego, lo que complicó la búsqueda del Bigfoot virtual real. Sin embargo, casi una década después del lanzamiento del juego, todavía hay comunidades que trabajan para demostrar la autenticidad de la existencia de Bigfoot en el juego original, y los usuarios dedicados a ello siguen subiendo fotografías de huellas inusuales y otras pruebas circunstanciales a sus sitios web. Silver dirige uno de estos sitios. Los niños grimosos del WoW. Y bueno, pues uno de los enigmas más inquietantes de World of Warcraft tiene lugar en Goldshire, un tranquilo pueblo humano en el juego. En una casa en la parte noroccidental del pueblo, los jugadores pueden encontrarse con una escena perturbadora. 6 niños parados de pie en la segunda planta de la casa formando un perfecto pentagrama. Estos niños parecen estar congelados en el tiempo, sin moverse ni hablar, mientras una música inquietante suena de fondo. Algunos jugadores afirman que ocasionalmente uno de los niños suelta mensajes dirigidos a Zetun, no sé si se pronuncia así, una de las criaturas malévolas del juego, aunque esto no ha sido confirmado. Además, si uno se coloca en el centro exacto del grupo de niños, se encuentra exactamente a 666 yardas del bosque de Elwyn, lo que ha llevado a especulaciones sobre si esto fue intencional por parte de los creadores del juego, Blizzard. Es que no sé cómo mierda se pronuncia, no soy yo muy de esto. Pero el misterio no termina aquí. Otra leyenda urbana en World of Warcraft se centra en la cripta de Karazhan en el cementerio del Plan de Morgan. Esta cripta, que ahora está bloqueada por Blizzard, tenía una habitación sumergida en el agua conocida como los pecadores cabeza abajo. A ver que le aumento un poquito ahí. Los jugadores que exploraban esta habitación se encontraban con cuerpos de hombres ahogados encadenados cabeza abajo en un ambiente lúgubre y verdoso. Algunos jugadores afirman haber visto que los ojos de los cuerpos se abrían, lo que hacía el descubrimiento algo más espeluznante. La razón tras la creación de esta cripta y su habitación macabra, así como su posterior bloqueo por parte de Blizzard, sigue siendo un misterio. Algunos especulan que fue eliminada del juego porque contenía contenido para adultos, mientras que Blizzard quería mantener una clasificación de edad mínima de PEGI 12 para el juego. Sin embargo, la cripta sigue siendo accesible a través de glitches, aunque se rumorea que no hay nada bueno esperando a quienes se aventuren allí. La siguiente tiene que ver con este juego, con Berserk. Desarrollado por Atari y Stern Electronics, Berserk fue lanzado como arcade en 1980 y posteriormente portado a las consolas Atari 2600 y Atari 5200, convirtiéndose en uno de los títulos más exitosos de los salones recreativos de los 80. El juego en sí es un clásico shoot 'em up en el que el jugador controla a un hombrecillo verde armado con una pistola láser que debe enfrentarse a robots en una serie de laberintos. Sin embargo,
hoy hablaremos de la leyenda que se creó en torno a él. Varios jugadores murieron misteriosamente poco después de jugar a Berserk, lo que generó rumores extraños sobre una maldición que pesaba sobre el juego. Incluso se decía que Evil Otto, el icónico enemigo del juego, tenía algo que ver con esas muertes. Evil Otto es representado por una carita sonriente que acelera el ritmo del juego y persigue al jugador incansablemente. A diferencia de otros enemigos del juego, Otto no puede ser destruido, lo que lo hace un enemigo implacable y aterrador. La leyenda urbana crecía con historias de jugadores que afirmaban haber experimentado fenómenos extraños mientras jugaban al juego. Algunos decían haber oído voces susurrantes, otros afirmaban que el juego les había dado una sensación de malestar o que habían sentido una presencia siniestra mientras jugaban. Incluso se rumoreaba que la pantalla del juego parpadeaba con mensajes subliminales que afectaban a la psique de los jugadores. En enero de 1981, Jeff Daly, de 19 años, murió de un ataque al corazón tras publicar su puntuación de 16.660 puntos en Berserk. En octubre del año siguiente, Peter Burkowski alcanzó el top 10 de Berserk 2 veces en 15 minutos, solo unos segundos antes de morir de un ataque al corazón a los 18 años. La historia del origen de Berserk también añade un pequeño toque de misterio. Se decía que Alan McNeil, el empleado de Universal Research Laboratories que desarrolló el juego, había tenido un sueño en el que luchaba contra robots en un mundo en blanco y negro, y que esta visión fue la inspiración para crear el juego. Herobrine es un supuesto personaje del que se rumorea que aparece en el mundo de Minecraft como una figura humana, pero con ojos en blanco y una siniestra apariencia. Se dice que es el hermano de Steve, el protagonista del juego, pero con habilidades sobrenaturales y una actitud hostil hacia el jugador. Herobrine se ha convertido en una leyenda urbana dentro de la comunidad de Minecraft, con numerosos relatos y teorías que han ido surgiendo a lo largo de los años. La historia de Herobrine se originó en un post del foro de Minecraft en 2010, donde se afirmaba que el personaje había sido avistado en el juego por un jugador. El post incluía imágenes editadas que mostraban a Herobrine junto a Steve en el mundo de Minecraft, lo que llevó a muchos jugadores a creer que era un personaje real del juego. Aunque el creador de Minecraft, Marcus Persson, también conocido como Notch, negó la existencia de Herobrine y afirmó que era simplemente una invención de los fans, la leyenda continuó propagándose. Desde entonces se han creado numerosos mods, mapas personalizados y vídeos de YouTube que pretenden mostrar a Herobrine en el mundo de Minecraft. Muchos jugadores han afirmado haber tenido encuentros con Herobrine en sus partidas de Minecraft, describiendo encuentros aterradores en los que el personaje les persigue o les observa desde la distancia. Joder, qué grimita. La aburrida verdad es que Herobrine no está presente en la versión oficial de Minecraft. Desde la empresa desarrolladora del juego se ha reiterado en varias ocasiones que no es un personaje real y que no existe en ninguna versión oficial del juego. Los encuentros con él son el resultado de mods creados por la comunidad de jugadores. Tails Doll es un personaje oculto del popular videojuego Sonic R, lanzado en 1997. Se obtiene al encontrar los 5 tokens en la pista Radical City y finalizar la carrera entre los 3 primeros lugares. Este personaje dentro del mundo del juego fue creado por el Dr. Robotnik, conocido por ser el autor de otras creaciones robóticas como Metal Sonic y Metal Knuckles, y usó algodón, trapo e hilo para replicar a Tails en forma de muñeco. Sin embargo, la apariencia inquietante de Tails Doll, con esa mirada perdida en el horizonte y sus costuras a la vista, ha ocasionado la creación de historias misteriosas en las que este muñeco es protagonista de asesinatos, suicidios y muertes rodeadas de extrañas circunstancias. Según estos relatos, Tails Doll es considerado el mensajero de la muerte, que muestra una luz roja en su antena antes de robar el alma y la vida de sus víctimas. El mito de Tails Doll se originó hace algunos años en Los Ángeles, California. Se cuenta que una madre encontró a su hijo muerto en su habitación mientras la televisión repetía la canción Can You Feel the Sunshine del juego Sonic R. La madre declaró a la policía que su hijo solía pasar mucho tiempo jugando videojuegos y estaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje en este juego. La autopsia reveló que el niño murió asfixiado debido a un ataque epiléptico, lo cual resultó extraño ya que no tenía antecedentes familiares de esa enfermedad. El mito de Tails Doll se extendió rápidamente por internet después de que la historia fuera compartida en un foro por alguien que aseguraba ser el mejor amigo del niño fallecido. Sin embargo, hay otras historias que vinculan la maldición de Tails a la década de los 80. Durante esa época en Estados Unidos se produjeron una serie de brutales asesinatos que nunca pudieron ser explicados por la policía. En las escenas de los crímenes se encontraron las letras TD escritas con sangre en la pared. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre este asesino sanguinario que firmaba sus crímenes con las letras escritas en sangre. La gente de la ciudad vivía atemorizada ya que los asesinos
asesinatos continuaban sin que se pudiera atrapar al autor. Una noche, 2 oficiales avistaron una figura sospechosa escribiendo las letras TD en un callejón durante su turno rutinario. Intentaron atrapar al sospechoso, pero este logró escapar corriendo. Los policías pidieron refuerzos y siguieron la estela de sangre hasta un cementerio cercano. Sin embargo, al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las precauciones necesarias debido a su ansia por atrapar al criminal y este terminó escapando. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. ¿Quién o qué es realmente Tales Doll? ¿Es solo una leyenda urbana o hay algo más oscuro detrás de este personaje? Y bueno, ¿qué os ha parecido esta primera parte con las leyendas urbanas y todo esto? Dejádmelo por ahí y con el trasto tróspido, que es gigante. Bueno, pues no sé si he dicho alguna vez que mi curro tenía un espadón gigante, así que pesaba un quintal, pues me lo he traído. Hostia, es que mira qué trasto, cole. Es un trasto importante, ¿sabes? O sea, pesa un montón. Y bueno, pues ahí está. No veas cómo pesa el bicho este. Bueno, pues ahora iremos con el Trospitop, que en esta ocasión es de las series más longevas de la historia. Las series más largas de la historia. La primera es... no están en ningún orden en particular, son varios ítems. Pues es Hospital General. Se estrenó en 1963 y aún sigue emitiéndose en Estados Unidos, cumpliendo un total de 56 años en antena, sumando ya más de 14.000 capítulos y se emite diariamente. Esta serie se centra en la vida de los trabajadores de un hospital ubicado en la ciudad ficticia de Port Charles, en Nueva York. La siguiente es Sasae-san, que es una serie japonesa creada por Machiko Hasegawa. Se publicó en forma de manga desde abril de 1946 hasta 1974. Su serie animada comenzó a emitirse en 1969, acumulando más de 8.000 capítulos, hasta que el 17 de mayo de 2020 se anunció la suspensión de la emisión de nuevos capítulos, ya que decidieron darse un descanso. Aún no se sabe la fecha de reanudación. Posee el récord Guinness de la serie anime más longeva. La siguiente no sé si alguien la conoce. Bueno, pues Doraemon. Nació en forma de manga en 1969. En el 73 surgió la primera adaptación como serie de televisión, en el 79 la segunda y en 2005 una tercera adaptación de Doraemon realizada por Shin-Ei Animation. Entre todas suman más de 1800 capítulos, siendo 636 capítulos de la adaptación de 2005 que aún se emite a día de hoy. La siguiente es Doctor Who. Esta serie británica de ciencia ficción es otra de las más largas de la historia. Su primera etapa, conocida como serie clásica, se emitió desde 1963 a 1989, con un total de 26 temporadas y 694 capítulos. La segunda etapa o serie moderna se compone de 13 temporadas y un total de 156 capítulos. En total, Doctor Who tiene 850 capítulos y aún sigue en emisión. La siguiente es otra tirando a longeva también, Barrio Sésamo. Esta serie infantil ha pasado por varias generaciones. Comenzó en 1969 en Estados Unidos y sigue activa a día de hoy con más de 4.600 capitulazos. En 2019 celebró su 50 aniversario, declarándose el 1 de mayo el Día de Barrio Sésamo en Nueva York, pero está interesante saberlo. No sé si lo pronunciaré bien. Goenkale, calle de arriba, en euskera. Esta telenovela fue emitida solo en el País Vasco. Se estrenó el 3 de octubre del 94 y finalizó el 28 de diciembre de 2015. Es la serie más longeva tanto del País Vasco como de España, con un total de 3.707 capítulos. Además, ha sido el programa de mayor audiencia en ETV1. La siguiente serie son Los Simpson, que quien no la conoce. Pues bueno, esta familia lleva entreteniéndonos desde 1989 gracias a su creador Matt Groening. Nada más que 34 temporadas y un total de 745 capítulos de 25 minutos de promedio cada uno y un largometraje. Y presuntamente otro en preparación, en teoría. Bueno, la siguiente es Ley y Orden. Esta serie policíaca ambientada en Nueva York, creada por Dick Wolf, se emitió desde 1990 hasta 2010. Suma 22 temporadas y 484 capítulos en su primera etapa. Desde febrero de 2022 la NBC anunció el regreso de la serie y en este mismo año, 2023, se renovó para una 23ª temporada. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar en esta segunda etapa? En esta serie de que la siguiente temporada la abuela
se mete implantes cibernéticos a lo Cyberpunk. Cuéntame es la serie prime time más longeva de la historia de la televisión de España. Narra la historia de una familia de clase media, los Alcántara, pasando por diferentes épocas importantes de la historia española, partiendo desde los últimos años del franquismo hasta la década de los 90. Empezó a emitirse en 2001 y ha estado 21 años en emisión, sumando 23 temporadas, siendo la temporada 23 solo de 7 episodios, cada uno dedicado a un personaje, que suma un total de 413 capítulos. Guiding Light, una serie dramática estadounidense creada por Irna Phillips que pasó de transmitirse en la radio en el año 1937 a la televisión en el año 1956 y que fue cancelada en 2009. Tiene el récord Guinness por ser la serie dramática de mayor duración de la historia, con sus 72 temporadas y más de 18.000 capítulos. Como curiosidad, en la última temporada se intentó adaptar a la competencia de su momento, los reality show, usando un método de cámara a mano alzada, lo que llevó a su declive y posterior cancelación. Vamos, la cagaste, Burlancaster. 18.000 capítulos de esta movida, pero bueno, para darse un maratón, ¿sabes? Bueno, pues la siguiente es Coronation Street, que es una serie británica que comenzó a emitirse en diciembre de 1960 y todavía sigue en emisión. La serie nos muestra la vida de los residentes, predominantemente de clase obrera, de una calle llamada Coronation de un suburbio ficticio llamado Weatherfield. Esta serie cuenta con un total de 10.923 capítulos y 60 temporadas. Además, en 2010 se convirtió en la telenovela más antigua del mundo y fue incluida en los Guinness. Es As the World Turns, que fue una telenovela estadounidense creada también por Irna Phillips, que se emitió durante 54 años, desde 1956 hasta 2010, y que suma 54 temporadas y 13.858 capítulos. O sea, 13.858 capítulos, qué locura es esa. Esta serie está hermanada con la serie que ya hemos mencionado, también creación de Irna Phillips, Guiding Light, la de los 18.000 capítulos. ¿Algo que queráis decir, algo que queráis mencionar? ¿Diríais algún mito, alguna leyenda urbana de algún videojuego para una segunda entrega? Y bueno, pues vamos con las historias tróspidas. Titulares del Español del 13 de agosto de 2019 y dice: ¿qué es el cañón de salmón que se ha convertido en un meme en internet? Y aquí la noticia es tocha, es larga, así que leo tal cual, leo textual. Si te has pasado por las redes sociales estos días, puede que hayas visto tweets o mensajes de Facebook sobre un cañón de salmón o un tubo de peces. No es ni mucho menos el meme más raro que hemos visto este año, pero la verdad es que está ahí. En el vídeo compartido en las redes se muestra a unos trabajadores cogiendo salmones aparentemente de un lago y metiéndolos en un tubo. Los peces recorren largas distancias dentro de ese tubo hasta que llegan a su destino, un lago. Después del tuit original, el sistema se ha vuelto viral, con decenas de miles de retweets y me gusta. Hay gente que lo considera toda una representación de nuestras vidas, obligados a pasar por el tubo en cuanto nacemos. A otros les gustaría tener algo parecido para ir al trabajo sin tener que mover un dedo. ¿Para qué sirve el cañón de salmón? ¿Es real este sistema? Y la verdad es que sí, lo es. Es una creación de Wush Innovations que tiene uno de los nombres más apropiados que hemos visto jamás para una startup. Se trata de una empresa dedicada a la gestión del agua, como en lagos o presas. Afirman ser capaces de implementar mejores prácticas que se traducen en menos agua desaprovechada y una mayor capacidad de reserva. Pero el producto que realmente les ha llevado a la fama es el Fish Passage, un paso para peces ideado para minimizar el impacto medioambiental de presas y otras construcciones. Es un sistema que ayuda a las especies migratorias como el salmón a alcanzar su destino incluso si hay una presa de por medio. El sistema básicamente transporta a los salmones hasta la zona de desove, lo que popularmente se conoce como la carrera del salmón, que se ha visto afectada por la acción humana. Para garantizar la biodiversidad y evitar la extinción de estas especies, normalmente los salmones y otras especies migratorias se transportan en camiones u otros métodos. Pero en Wush Innovations creen que la alternativa está en disponer un largo tubo entre el lago y el río para que los salmones puedan llegar al desove sin problemas. De hecho, el modelo que se ha hecho viral ya está desfasado. Recientemente presentaron un sistema inteligente capaz de identificar a los peces que pasan y transportarlos de un lado a otro, como por ejemplo es capaz de distinguir entre salmones salvajes y los de criadero con un sistema de compuertas. Toma ya. Por supuesto, cabe preguntarse si no sería más fácil que los salmones pudiesen alcanzar el lugar que buscan de manera natural, pero la presencia de presas, carreteras y otras construcciones humanas lo hace ya imposible en demasiados sitios. Pues el tubo de salmones. Ahí ves a Luigi y a Mario metiendo pescados en un tubo. Como un bazooka de salmones. Titular del Economista del 8 de octubre de 2022. El agua en lata triunfa en Estados Unidos. La startup Liquid Death alcanza los 700 millones de valoración. Os leo la movida.
El agua en lata o en tetrabric, que aparentemente puede pasar por una cerveza o un cartón de leche, cada vez es más popular en las tiendas, calles o festivales de Estados Unidos, hasta tal punto que la startup de agua enlatada Liquid Death, que apareció en 2019, está ahora valorada en 700 millones de dólares. No es barata. Una lata de 500 mililitros cuesta entre 1,69 y 2,29 dólares en tienda, pero este precio puede subir perfectamente hasta los 5 comprándola en un puesto callejero. La compañía, con sede en Santa Mónica, cuyo lema es Muerte al plástico, recaudó esta semana 70 millones de dólares en fondos liderados por Science Ventures, elevando su valoración a casi el millón de dólares. Según informó la prensa económica, utilizará esta inversión para expandirse a nuevas categorías de bebidas y al mercado europeo. Creemos que Liquid Death puede ser la bebida sin alcohol de más rápido crecimiento de todos los tiempos, dijo en un comunicado Peter Pham, cofundador de Science Ventures. En comparación, recalcó que la bebida energética Monster tardó 4 años y Celsius, otra marca de bebida energética, 12 años para alcanzar el nivel de éxito minorista que Liquid Death ha tenido en solo 3 años. La compañía está lista para generar 130 millones de dólares en ingresos este año, lo que sería una gran subida si se tiene en cuenta que la cifra fue de 45 millones de dólares en 2021. Liquid Death fue cofundada por Mike Cesario, exdirector creativo de Netflix, y juega con el hecho de que su envase y su nombre, Muerte Líquida, se puede confundir con una bebida alcohólica, y en sus spots muestran a gente bebiendo el agua haciendo un agujero en la base de la lata, técnica para beber cerveza conocida popularmente como shotgun. Una de sus imágenes publicitarias muestra la lata empaquetada dentro de una especie de ataúd de lujo, con la lata envuelta en cuero rojo. Estas latas de agua, que también venden muñecos coleccionables de su logotipo, velas, ropa y gorras, ofrece su agua en conciertos y en cadenas como Target o Whole Foods, así como en la web de Amazon. En 2020 la compañía lanzó un álbum, Greatest Hates, los mejores mensajes de odio, utilizando comentarios negativos en las redes sociales para las letras. El disco incluía canciones como Fire Your Marketing Guy, despide al tío del marketing, y demás lindezas. Otras vanguardistas campañas de marketing de Liquid Death, que tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram, ha sido incluso extraer sangre del skater Tony Hawk para el diseño de unos monopatines que ya están agotados. Liquid Death afirma en su sitio web que su agua con y sin gas es infinitamente reciclable, proviene de los Alpes austriacos y que donan una gran parte de cada lata vendida para ayudar a eliminar la contaminación por plásticos. El también director ejecutivo de la compañía, Mike Cesario, dijo en una entrevista con Bloomberg que parte del éxito de Liquid Death se puede atribuir a que sus latas hacen que el producto parezca divertido y poco saludable como la cerveza o una bebida energética, otros sustitutos de las botellas tradicionales. Uno de los competidores de Liquid Death es Pathwater, que ofrece agua en botella de aluminio y acaba de recaudar 30 millones de dólares en financiación. Esta compañía se describe como la primera agua embotellada 100% recargable y reciclable en una botella de aluminio, es decir, ofrecen un producto no descartable a diferencia de las latas. Por su parte, Boxed Water usa un envase de cartón que es 92% de origen vegetal y 100% reciclable. Esta agua en cartón dice ser una alternativa sostenible a las botellas de plástico y a las latas de aluminio, como una pequeña puya a sus competidores de Liquid Death. Así que ya veis, la batalla del agua en lata, para cagarse. La siguiente es una noticia del ABC del 21 de mayo de 2019 y dice: el holograma de Frank Zappa se cae del cartel del Doctor Music Festival. El Doctor Music Festival, que se celebra finalmente en el circuito de Cataluña en Montmeló entre el 12 y el 14 de julio, ha anunciado este martes que cancela el espectáculo The Bizarre World of Frank Zappa porque la tecnología utilizada es de altísima generación y precisa disponer del escenario todo el día para su correcto ajuste, cosa imposible en el contexto de un festival con muchos artistas. El espectáculo, un concierto en el que el músico fallecido en el 93 revive por obra y gracia de un holograma, era uno de los reclamos más exóticos del festival. En un comunicado, Doctor Music ha lamentado, cito textualmente, enormemente que un espectáculo tan brillante no haya podido estar presente este año en Doctor Music Festival a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la organización. El festival también ha dado a conocer este martes las últimas confirmaciones del cartel: James Murphy, White Lies, Kian Maneskin y DJ Amable. Estos nombres se suman a los ya anunciados, entre los que destacan Underworld, Primal Scream, Rosalía, The Smashing Pumpkins o The Strokes. Doctor Music anunció hace 3 años su intención de renacer en el mismo lugar donde había tenido lugar en los 90, pero tras un informe negativo de la Agencia Catalana del Agua, se ha visto obligado a cambiar de ubicación y trasladarse al circuito de Cataluña. No tocaba a Frank Zappa al final, ¿tú te crees? Y bueno, pues esta me encanta, esta última, que es de periodismo.com del 11 de abril de 2023. Un hombre escaló una montaña de 4.100 metros con traje y corbata. ¿Qué te parece? Los anuncios de ropa deportiva siempre hacen énfasis en lo importante
importante de estar cómodos mientras practicamos deporte. Y si bien eso es cierto, hay un señor japonés que está en desacuerdo. Se trata de Nobutaka Sada, un popular sastre y aventurero japonés que se hizo viral tras escalar el monte Kinabalu, la montaña más alta de Malasia, con un traje de 3 piezas y zapatos de cuero. Una de las últimas cosas que uno esperaría ver en la cima del monte Kinabalu de 4.095 metros de altitud es a un japonés con traje, corbata, zapatos y una etiqueta de identificación de la oficina colgada en el cuello. Y sin embargo, ese fue exactamente el insólito espectáculo del que disfrutaron quienes llegaron a la cima del pico más alto de Malasia, cuando Nobutaka posó para fotos y vídeos que colgó en sus populares cuentas de las redes sociales. Sada tiene su propia marca de trajes a medida y suele hacer este tipo de actividades para promocionar su marca. En el pasado, el señor Sada escaló el 26º pico más alto de Japón, el monte Shirouma, de 2.932 metros. Corrió el maratón de Tokio, esquió en las montañas de Hokkaido e incluso buceó en el mar de Genkai. Todo ello con su impecable traje, chaleco, corbata y zapatos de cuero. Siempre habla bien de su atuendo y cómo resiste en cualquier situación. Esta vez dijo que su traje le mantuvo caliente y le ayudó a llegar a tiempo a su reunión de negocios en la cima. Escalando el monte Kinabalu, el pico más alto de Malasia en Borneo, con el traje de encargo de Sada, una montaña más alta que el monte Fuji a 4.095 metros de altitud, escribió Sada en TikTok. Pude alojarme en una cabaña en medio de la luz de las estrellas, subir por una zona escarpada y disfrutar de la luz en la cima de la montaña. Y bueno, el juego que voy a poner, que es Arcade Paradise, ya lo pusimos una vez, hace tiempo, no en el programa de los martes. No puedo hacer partida nueva. Qué chulo esto, ¿eh? En TV, arriba a la derecha. Qué guapo eso. Repasemos lo básico otra vez, según este señor. Ah, vale. No hago esto. Recogen de ropa mojada, joder, vamos para allá. Paseos bloqueados, qué forma más fina de decir que ha habido lestra ahí. Toma, qué PC más guapo, ¿eh? Me encanta el cursor ahí. Y a $250. What? La cosa que me raya este juego y es cuando te acercas a la gente, que se pixelan así y desaparecen. Gente es un poco puerca. Este es el tiempo que le queda a cada esto. Vale, vale. Bueno, ahora le iremos mejorando. Ya sé que ahora mismo está hecha una mierda, pero 60 céntimos, me está a cagar. ¿Sí?
Ah, vale. Tengo que lavar. Ya tengo que secar. Sí, hombre, la cosa del juego supone que es expandir los negativos hasta que eliminen a la lavandería, según tengo entendido, pero claro, al principio. Vale, te cogemos la colada y la otra que le queda. El lechón. Toma combo. Vale, son los 23, el negocio no gana dinero, pero una hora de cierre. ¿Y cómo cierro? Mira, qué guapo. Y nada, pues ya habéis visto el cacho arcade clandestino que tenemos montado ahí atrás. Muchas gracias, gente guapísima, por haber venido. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que os hayáis entretenido. Bueno, chao, chao.